Listo. Bueno, pues, hola, estimados estudiantes, muy buenos días. Espero que hayan pasado un agradable fin de semana y espero que hoy lunes no se hayan mojado yendo a la escuela. Esta es la sesión de esta semana. Antes de comenzar con lo que voy a explicar hoy, me gustaría compartir que estuve revisando los guiones literarios que redactaron para su primera animación. Ah, bueno, la mayoría de los casos me parece que estuvieron muy bien redactados, cuidaron el formato técnico con el cual debe redactarse y consideraron los tips que les dije acerca de que debe de redactarse en tercera persona, en tiempo presente, debe redactarse lo que se ve a cámara y que lo que no, lo que siente el personaje o lo que imagina el personaje, pues no se redacta porque no se ve a cuadro. Solamente cuando es muy necesario mostrarlo, pues entonces se tiene que mostrar como una visualización insertada, como un flashback o como un globo de imaginación, etcétera. En fin, creo que lo hicieron muy bien. Hay algunos casos en los que a mí me parece que deberían replantear su historia porque redactaron historias muy buenas, pero muy largas, o que tienen muchas escenas. Entonces, cuando uno está redactando el guión literario, a veces no dimensiona mucho la extensión de lo que está redactando. Y a veces uno no piensa en la redacción, uno no piensa en el tiempo mientras hace la redacción. Eh, entonces, por eso es que en algunas historias insertaban 8 o 9 escenas, lo cual significa que probablemente tendrían que haber redactado, tendrían que animar cada escena en 2 segundos. Es muy poco para poder pues plantear una historia, entenderla, etcétera. Entonces, pues bueno, yo les fui dejando comentarios a cada equipo de lo que pensaba que a lo mejor se podría mejorar. Y en algunos casos, grabé unos videos, como a manera de asesorías para un par de equipos, creo, para que los puedan ver, repensar y puedan adaptar su historia a un tiempo más adecuado y que puedan corregir también el asunto ese de la redacción. Como saben, la semana pasada fue la semana de evaluaciones del parcial 1 y esta semana comenzamos con el parcial 2. En este parcial 2 vamos a abordar bueno, estamos abordando la adaptación de su guión literario a el formato de storyboard. Pero antes de pasar al storyboard, tenemos que planear el aspecto que van a tener los personajes y el aspecto de los escenarios en donde se lleva a cabo la historia. Entonces, hoy vamos a platicar acerca de eso, cómo planear los personajes y cómo planear los escenarios. Y en eso va a consistir también la actividad de esta semana. Como les decía, esta es la primera semana del segundo parcial. Por lo tanto, en esta semana yo voy a registrar las calificaciones que ustedes obtuvieron en el parcial 1. Las voy a registrar en el sistema. Eh, Muy probablemente pueden ver sus calificaciones en Teams, pero Teams lo que hace es generar un promedio de todos los puntos obtenidos y no creo que sea la calificación más fiable porque realizamos 4 actividades y no tienen el mismo valor las 4 actividades, algunas tienen más valor que otras. Por lo tanto, voy a registrar sus calificaciones en el sistema y ya ustedes podrán revisarlas desde allí. En fin, si ustedes tienen algún comentario o algo que decirme, me lo pueden decir a través del chat de WhatsApp o a través del chat de Teams. Y pues bueno,
Eso sería lo primero que quería comentarles. Ahora vamos a ver, vamos a platicar un poquito acerca de los temas de esta semana. Les voy a compartir una presentación. Mm, es esto. Muy bien. Entonces, este documento ya está alojado en la carpeta de archivos de la unidad o bloque 2. Eh, el tema se llama diseño y creación de personajes y escenarios, y de lo que trata es de las cosas que debemos de considerar para poder crear los escenarios de nuestra historia. Varias de las historias abordan un contexto histórico antiguo. Perdón, un contexto histórico antiguo. Por lo tanto, lo que ustedes muestren en sus escenarios debe de ser congruente con ese contexto histórico. Por eso, cuando hicimos la definición de la idea, les pedí que investigaran qué es lo que había en ese entonces, cómo eran los autos, cómo era la ropa, cómo eran los edificios, cómo eran las expresiones de las personas, cómo eran los peinados. Todo eso ayuda a poder entender cómo ustedes deberían ilustrar los lugares para poder entender que no es el presente, que es otro momento, ¿ok? Por ejemplo, aquí dice, en el caso de las técnicas de animación basadas en ilustración, el diseño de escenarios debe considerar valores como la perspectiva, que son la forma en la que fueron dispuestos los diferentes planos de esta habitación. Como pueden ver, la perspectiva nos lleva a que nos centremos en que las líneas de fuga van hacia la ventana. Yo creo que el centro de la perspectiva está aquí más o menos, y ya desde aquí fueron saliendo las diferentes líneas de fuga. Hay diferentes tipos de perspectivas, está la de un punto, la de 2 puntos, la de 3 puntos, pero bueno, eso ya es demasiado. El caso es que ustedes planearán qué perspectivas utilizar para poder darle profundidad a sus ilustraciones. El contexto histórico, cuando vemos esta ilustración, pues lo primero que entendemos es que es una cabaña, pero de aquí podríamos ir definiendo algunas otras cosas, porque por ejemplo, si vemos el candelabro de aquí arriba, vemos que tiene velas, entonces todavía no hay energía eléctrica, por lo tanto debe de ser antes de la invención de la energía eléctrica. Y si vemos también que esta persona se calienta con troncos que lanza en la chimenea, pues tampoco tiene gas para calentar su habitación, entonces es todavía anterior a eso. Vemos que la persona, pues, tiene aquí accesorios para pintar, como esta paleta, o estos lienzos. Aquí tiene algunos pinceles. Supongo yo que es un pintor, más o menos en una era medieval, por la forma en la que está construida la habitación, que además tiene vigas en el techo, vigas de madera, y que todas las paredes son de piedra, y que los pisos también son de madera. Entonces, de los detalles hay muchas cosas que podríamos inferir para poder entender el contexto histórico. Eh, También dice que el espacio físico, la temporalidad y la colorización. En el caso de la colorización, lo que podemos ir entendiendo es que hay diferentes gamas de color que nos pueden sugerir la temperatura del lugar, la hora del día, a lo mejor también ciertas gamas de color nos transmiten o nos empujan a sentir ciertas emociones, pues porque la psicología del color también ya lo hemos, ya nos lo ha establecido. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría comprender que es un espacio que probablemente es frío, porque por eso tienen la chimenea prendida. Puedo ver que afuera entra una luz blanca, muy blanca, por lo que podría pensar que a lo mejor es temprano, como a las 11 del día,
pero que afuera está nevado y por eso la luz es tan difusa y por eso se necesita una chimenea para calentar la habitación, en fin. Entonces, si nosotros tuviéramos que comparar algunos otros ejemplos de cómo se usa la colorización, pues podríamos ver estos paisajes aquí. Son ilustraciones digitales también, pero si los analizamos, podríamos ver que gracias al color que usan podemos identificar diferentes horas del día. En la ilustración de la izquierda vemos un cielo más naranja y amarillo, vemos que las sombras son oscuras en las piedras y que hay unas partes donde la vegetación se ve negra y es porque ya debe de ser muy tarde, es el atardecer, deben de ser como las 6 o 7 de la tarde. Entonces, este colorización nos da la información de cierta hora en el día, a diferencia de la ilustración de la derecha, en donde los arbustos y los árboles tienen diferentes tonos de verdes, entra una iluminación muy suave, muy probablemente es en la mañana, debe de ser como las 7 u 8 de la mañana, cuando va apenas saliendo el sol viene de este lado, por eso la luz entra así, y podemos ver que es un ambiente totalmente diferente entre este y este. Ese tipo de diferencias en el color son las que ustedes deben de valorar para poder aplicarlo en el diseño de paisajes que ustedes van a realizar. No tienen que realizar muchos paisajes, bueno, más bien depende de la historia, cómo la planearon. Si su historia tiene muchísimas escenas, pues muy probablemente tengan que dibujar varios paisajes. Pero bueno, el estilo gráfico que ustedes adopten para ilustrar, pues va a ser decisión de ustedes. Hay una serie de dibujos animados que se llama Hilda. Esta está en Netflix y a mí me ha parecido muy interesante desde que la empecé a ver hace algunos años. Ahorita ya terminaron todas sus temporadas y finalizaron con una película. Pero a mí me gusta porque el estilo de dibujo de los personajes es muy particular. Es muy diferente a todo lo demás que he visto. No se parecen a las ilustraciones estadounidenses, ni tampoco se parece al anime japonés. Eh, Tiene su propio estilo. Y el dibujo de los paisajes, el dibujo de la ciudad, el dibujo de los personajes, todo me parece muy atractivo, pero sobre todo la manera en la que colorizan las diferentes escenas. Eh, si ustedes observan, pueden ver cómo manejan diferentes tonos para las ilustraciones. Este de aquí es más o menos el color natural de la serie. El cabello de la personaje Hilda es turquesa, su ropita es naranja o roja, y todo lo que la rodea en el lugar es de estos colores también, naranjas, turquesas, cafés, verdes. Es como si manejaran una paleta de color muy limitada, pero que la van variando muy bien para que no se vea todo monótono. Y cuando va a atardecer, pues todo lo van adaptando para que el color vaya viéndose tal como un atardecer. Cuando es de noche, se ve más o menos como en estos tonos morados, pero cuando es de noche y además es invierno y que quieren transmitir la sensación de frío, todo lo hacen en esos tonos azules y negros y verdaderamente funciona y se puede comunicar esas sensaciones. Entonces, estos son unos muy buenos ejemplos de cómo colorizar un ambiente para dar a entender cierto momento del día, cierta temperatura o cierta emocionalidad. Entonces, eso traten de recordarlo para cuando ustedes hagan sus paisajes. Y ahora vamos a platicar acerca del diseño de personajes. Bueno, cuando diseñamos personajes,
tenemos que tener en mente cuáles son sus características físicas, pero también sus características de personalidad o de motivaciones, creencias, carácter, etcétera. Hay muchas cosas que debemos recordar para que podamos aplicarlas en el cuerpo del personaje, porque hay ciertos tipos de cuerpos que comunican ciertas personalidades. Es como un cliché y es un prejuicio, pero debido a eso podemos identificar que, por ejemplo, este personaje que tiene un pecho muy amplio y unos brazos gruesos y una cintura pequeñita y unas piernas delgaditas y una cabeza con mucha barbilla, pues muy probablemente es el héroe de la historia. Mientras que el personaje que está del lado derecho, que es también muy alto, pero que parece que tiene un problema de sobrepeso y que además tiene los brazos gruesos, pero tiene las manos hacia atrás y que tiene unas piernas cortitas y gruesas, pues a lo mejor eh, puede ser un amigo bonachón que, que no es tan poderoso como el personaje principal, pero es fuerte, pues es grande. Podríamos identificar también las personalidades de los otros dos de la derecha, que es, por ejemplo, este que personaje que es alto y que es muy delgado, que tiene un cuello largo y, largo y flaco como si fuese un buitre, que tiene una cabeza grande y una nariz puntiaguda y tiene una postura pues relajada, pero parece que está pensando en algo eh, para dañar a otra persona. Podríamos pensar que es el villano o un secuaz del villano, mientras que este pequeñito de aquí vemos que es un personaje muy chaparrito, pero muy fuerte, porque tiene un pecho muy grande y tiene unos brazos muy, muy gruesos y tiene unas piernas pequeñitas, pero gruesas también. Y podríamos pensar que también es un secuaz del villano. El personaje de la extrema derecha, vemos que es un personaje todavía más alto y muy delgado, pero que eh, tiene un aspecto de ser un personaje que no es bueno, porque los personajes buenos tienen otras características, y podríamos pensar a lo mejor que es el jefe de los villanos, mientras que el personaje de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, el quinto personaje, que es una muchacha, podríamos bueno, entender que es una mujer joven, que tiene una figura muy atlética y que probablemente es la compañera o la protagonista que es buena en la historia. En fin, las formas en las que dibujamos los personajes deberían comunicar su, su personalidad también para poder dejar en claro y poder entenderlos. Si nosotros dibujamos un personaje con un aspecto y no corresponde con su personalidad, entonces probablemente vamos a causar un poco de confusión. En la primera vez que lo veamos no vamos a poder entender si es el bueno o el malo. Aunque bueno, a lo mejor hay historias que también buscan tener esa intención, disfrazar a alguien de bueno y después destaparlo como el malo de la historia. Pero bueno, hay unas ciertas reglas o tips que deberíamos de considerar para poder dibujarlo bien. Primero, recta contra curva. Dice aquí que cuando uno dibuja un personaje hay que mezclar trazos curvos y rectos para que cuando lo estemos realizando pueda él tener dinamismo y fluidez en la forma en la que está siendo diseñado. Cuando nosotros dibujamos un personaje con puros trazos rectos, pues se ve acartonado, se ve tieso, se ve robótico. Entonces, a lo mejor, y si no queremos que ese sea su carácter, entonces convendría ir mezclando trazos curvos y rectos como aquí, que tiene unas piernas rectas y para poder soportarlo, pero tiene un pecho curvo que denota fuerza y potencia. Entonces, de esa manera podríamos nosotros darle como un carácter más fluido y más antropomórfico a las personas. Aunque bueno, estos personajes no tienen una figura tan antropomórfica. También eso deben ustedes valorarlo si ustedes quieren hacer personajes que se vean muy apegados al cuerpo humano o no. El siguiente de los
temas que hay que considerar es evitar las simetrías. Cuando diseñamos los personajes, no los deberíamos diseñar de frente y adoptando una postura simétrica, porque necesitamos ver al personaje cómo se desenvuelve en la realidad, cómo se para, cómo se sienta en una silla, cómo se recarga en una pared, si corre, cómo son sus movimientos, si se agacha o si está tirado en el piso de dolor, pues también deberíamos de planear cómo sería su postura. Entonces, cuando diseñen sus personajes, traten de hacerlo en alguna postura que no sea simétrica. Aparte de que es más fácil dibujar una postura que no es simétrica, van ustedes a planear también cómo su personalidad hace que se mueva. El tercero es el de dibujar la figura completa. A veces cuando dibujamos o diseñamos personajes y somos personas muy detallistas, vamos haciéndolo parte por parte, primero los ojos o primero la cabeza y no avanzamos hacia el cuello o hacia el torso hasta que terminemos de dibujar la cabeza y que nos quede bien. Y entonces una vez que ya lo logramos y nos tardamos un par de horas, seguimos con el resto del cuerpo y pues bueno, eso la verdad es que nos detiene mucho. Tenemos que ser más prácticos en el dibujo de los personajes. Tenemos que empezar por dibujar un esqueleto de todo el cuerpo completo y después de eso ir rellenando el esqueleto con la carne, con los brazos, con el pecho, con las piernas, con la cabeza, con las formas básicas. Y después ya le vamos añadiendo el resto de los detalles. Esto va a ayudar a que podamos plantear o planear el personaje de un solo vistazo primero y después vayamos centrándonos en los detalles y eso va a ayudarnos a avanzar con mayor rapidez y no perder tiempo con el detallismo. El detallismo déjenlo para el final, cuando ya tienen definida la forma de su personaje. Otra de las cosas que hay que considerar es la línea de acción. Cuando nosotros dibujamos un personaje, debemos exagerar a veces sus posturas y sus expresiones para poder comunicar mejor las emociones que viven. Si ustedes ven una caricatura, van a poder ver que las expresiones de los personajes muchas veces son exageradas. Eh, casi nadie, casi nadie cuando se sorprende al ver algo hace una cosa como, ¡oh! Es casi teatral, ¿no? Entonces, cuando nosotros diseñamos personajes, tenemos que darle esas expresiones porque si no, a veces no queda muy claro la emocionalidad que está viviendo. Si ustedes lo exageran tanto en las posturas como en las expresiones del rostro, van a ser más claros en su comunicación. Por ejemplo, en esas ilustraciones es muy exagerada la postura del unicornio, es, es también un poco exagerada la postura de la pues niña que aparece aquí en la parte de abajo, este arquero que estira todo su cuerpo para poder lanzar una flecha también. En fin, traten de ser expresivos tanto en las posturas como en los rostros, no para que no se vea un personaje acartonado que parece haber sido extraído de una fotografía. El quinto de los puntos es el estiramiento y la contracción. Cuando ilustramos los personajes, hay que hacer un estudio amplio de las posturas y de las expresiones que va a hacer en su rostro. De esa manera podríamos ir decidiendo cuáles posturas son las que vamos a usar, hasta dónde voy a hacer que mi personaje se estire o qué gestos tengo que incluir en el rostro para que pueda entenderse lo que el personaje siente o piensa. Entonces, aquí yo tengo un estudio muy amplio de este personaje femenino que salió en la película de Río, no me acuerdo cómo se llama la chica, pero hacen todo un estudio, ¿no? De una cara poniendo atención, una cara poniendo un poco de sorpresa, una cara de desaprobación,
una cara de cuestionamiento, una cara de etcétera. Entonces, practiquen con ese tipo de rostros para poder hacer el carácter de su personaje. Y por último, la acción secundaria. La acción secundaria se refiere a que un personaje es más expresivo cuando aporta un movimiento facial y un movimiento corporal. Como nosotros cuando estamos platicando, casi siempre cuando platicamos movemos las manos o movemos nuestro cuerpo o agitamos la cabeza, dependiendo de si estamos teniendo aprobación o desaprobación. Este carácter también lo deberíamos trasladar a nuestros personajes para que sea más creíble la forma en la que se comunica. Este personaje creo que se llama Mushu, es de la película de Mulan, y pueden ver ustedes que no solamente comunica con su rostro, aquí por ejemplo, ¿no? Como que está esperando está quejándose de algo o está pidiendo una prueba de algo, sino que también con sus manos está explicando y apoyando lo que dice con su cara. En esta cara de aquí tiene un poco como de temor o está esperando que le digan un regaño o algo así y pone sus manos aquí, esta mano frente a su cabeza como esperando recibir un golpe y con la mano va a protegerse. O esta cara de aquí está dirigiendo una mirada incisiva hacia una persona y está acusándolo y para poder acentuar la expresión de acusación tiene esta mano con el dedo estirado, como cuando uno regaña a alguien. Entonces, esto es la acción secundaria, la expresión facial más la expresión corporal. Esto ayuda a que em, las expresiones o los mensajes se comuniquen mejor. Ahora, eso es lo que debemos de considerar para el diseño de personajes a grandes rasgos. Ustedes tendrán que practicarlo. Y ahora les voy a mostrar cuáles son las instrucciones de la actividad para esta semana. Ujú. Aquí está. Las instrucciones de la actividad ya están colocadas en Teams. Ustedes van a poder encontrar la tarea publicada y consiste en lo siguiente. Se llama actividad 2.1 personajes y escenarios. Oh, bueno, este se me olvidó corregirlo, pero aquí está la instrucción. Dice, con base en el documento de guión que redactaron para el cortometraje animado, van a realizar un estudio gráfico de los personajes y de los escenarios, ¿ok? Esto lo tienen que hacer en equipo, bueno, por eso yo quería que este tipo de actividades le hicieran en equipo, porque si lo hace una sola persona puede ser muy pesado. Dice que se deben integrar con su equipo y deben definir el estilo gráfico con el que ilustrarán la historia. Hay muchos estilos gráficos que se han explorado a lo largo de la historia, de los dibujos animados, ¿no? Está el tipo de cuerpo realista de que hacía Disney en La Cenicienta, o el tipo de cuerpo no tan realista como el que hacía para Alice en el País de las Maravillas, o, o el tipo de cuerpo que es más anguloso como el que hicieron en Atlantis, o por ejemplo, el tipo de cuerpo que no es antropomórfico, como lo hacía Hanna-Barbera. Eh, Recuerden cómo era Matute y cómo era Pedro Picapiedra y cómo era Supersónico, que tenían piernas cortitas y un cuerpo estirado. Eh, Recuerden también el tipo de cuerpo raro, pero que es más fácil y más rápido de dibujar, como el que hacían Fritz Freleng para La Pantera Rosa, o los ilustradores de la UPA, que todos los dibujos eran una exploración constante de qué otra manera se puede dibujar el cuerpo humano y de qué otra manera se pueden ilustrar los escenarios. Entonces, no tienen que hacerlo todo realista. Ustedes pueden elegir su estilo gráfico e incluso si son inteligentes y exploran la historia de la ilustración, podrán ver que algunos estilos gráficos son mucho más fáciles de dibujar, no tienen que dedicarle tanto tiempo y que podrían ayudarles para poder hacer esta actividad más rápida. Entonces,
Lo que sí es que, pues bueno, tiene que ser original la manera en la que ustedes dibujen sus personajes. Dice, cuida que sea original, que ayude a contar la historia que planearon y que contribuya a la generación de emociones para conectar con el espectador. Coloquen a cada personaje en una hoja de cartulina por separado. Esto se lo pido porque siempre es mejor dibujar los personajes a mano, con un lápiz, ilustrarlos con colores, etcétera. Algunos de ustedes probablemente han explorado ya el uso de aplicaciones para la ilustración digital. Si lo quieren hacer así, pues bueno, está bien, no hay problema. Pero bueno, yo recomendaría que hicieran el trabajo de dibujo a mano. Dice, dibújenlo de frente, de lado y por atrás. Planeen las posiciones más relevantes en las que aparecerá en el corto animado. Incluyan un estudio de sus expresiones faciales para saber qué aspecto tendrá en las diferentes emociones que experimentará en la historia. Y empiecen por dibujarlo como boceto y después ilustren la color con la técnica de representación que emplearán. Por ejemplo, yo recuerdo que hay una historia de un equipo que hablan de un personaje que muere desde el inicio de la historia. Y toda su historia son los diferentes mundos por los que va pasando para llegar al Mictlán. Entonces, hay una parte en donde el personaje corre para poder evitar ser aplastado por dos montañas, y hay una parte donde el personaje nada por un río, y hay otra parte en donde el personaje es embestido por un jaguar que le devora el corazón, etcétera. Entonces el personaje ese tiene, además de muy mala suerte, tiene que mostrar muchas posturas, ¿no? Tiene que mostrarse corriendo, tiene que mostrarse luchando con el jaguar, tiene que mostrarse nadando, tiene que mostrar una cara de dolor, una cara de preocupación, una cara de sorpresa, en fin, los diferentes personajes que ustedes hayan planeado, pues tienen que hacer sus diferentes estudios de posturas y de gestos. Finalmente realizarán los paisajes o escenarios más característicos que aparecerán en el corto animado. Ilústrenlos lo más parecido posible a cómo los utilizarán. Incluyan detalles de mobiliario, iluminación, colores, interacción de las personas, ambientes, etc. Utilicen una perspectiva que permita observar de manera completa el panorama. Hay paisajes que a lo mejor van a tener que ser muy gráficos, o sea, muy amplios, muy llenos de objetos, con muchos detalles. Eh, Por ejemplo, hay una historia en donde narran la crisis económica de 1929 en Estados Unidos y planearon una historia que creo que tiene un aspecto muy surrealista, y que muestran a los personajes y cayendo como si los edificios fueran resbaladillas y muestran a una ciudad en caos, etcétera. Entonces eso a mí me parece que será muy interesante verlo con una gran cantidad de recursos gráficos. Y hay otras historias que son mucho más, que a lo mejor pueden sintetizarse y ser más simples. Por ejemplo, hay un equipo que va a narrar un poco la historia de Laika, la primera perra que lanzaron al espacio los rusos para hacer pruebas. Y pues allí yo creo que la historia está más centrada en las expresiones y en las emociones de los personajes en el, que en el exterior, o sea, que en los paisajes. A lo mejor ese tipo de historia se podría representar como la Pantera Rosa, ¿no? En donde lo importante era lo que hacían los personajes y todo lo que estaba alrededor del escenario, nada más se ilustraba bien poquito, nada, de una manera como muy económica. Entonces, bueno, ustedes tendrán que ir revisando cuáles son las necesidades que tendrán sus paisajes y sus personajes. Y por último, una vez que hayan terminado las ilustraciones, las exportarán en formato de imagen, las escanearán o les tomarán una foto de calidad. O sea, quiero decir que la fotografía sea nítida, que no se vea borrosa y que esté bien iluminada para poder ver bien los detalles. Y las alojarán en una carpeta de trabajo del equipo en Google Drive o en Microsoft OneDrive. Cada integrante del equipo debe copiar el link de la carpeta y entregarlo en Teams. Por favor, procuren cambiar los permisos a su carpeta para poder acceder y poder ver bien lo que colocaron allí.
Y esta es la rúbrica. Se van a calificar dos criterios, personajes y escenarios. En personajes que ilustren con calidad y originalidad los personajes principales de la historia y que realicen un estudio completo del aspecto general, las posturas y los gestos. Y en escenarios que ilustren con calidad y originalidad los principales escenarios que aparecerán en la historia. Se pueden observar aspectos como iluminación, objetos, interacción de las personas y el ambiente, etc. Recuerden también colorizar o colorear bien sus escenarios para poder entender cómo los están planeando o pensando, ¿ok? Bueno, entonces, esas serían las instrucciones de las actividades y la información de los temas para esta semana. Si ustedes tienen alguna duda o quieren hacerme algún comentario, recuerden que pueden escribir por el chat de WhatsApp y estaré al pendiente de lo que me tengan que decir, ¿ok? Espero que estén muy bien, que no se mojen mucho y nos veremos la próxima semana, pero estaré al pendiente de lo que me escriban. Hasta pronto.